Seguramente te ha escuchado, te ha tocado escuchar que la gran mayoría de los problemas es una falta de comunicación entre los seres humanos. Yo así lo creo, sobre todo cuando el problema tiene que ver con juicios de valor y con tratar de tener la razón. La pandemia ha activado una serie de comportamientos en el mundo que yo creo que tienen que ver mucho con esta falta de comunicación que todavía tenemos que desarrollar. Y en esta ocasión vamos a ver lo que se llama la comunicación no violenta. Es una parte esencial del programa que tenemos en coaching sobre comunicación personal y grupal. Comenzamos con el show de Maxioma. Ahí está el folleto de esta semana, ¿no? Algunas preguntas clave que vamos a responder aquí y abordar otras preguntas en relación a la comunicación no violenta. Aprovecho para enviar un saludo al Consejo Empresarial de Salud y Bienestar, Ángeles y su siempre amable equipo. Muy bien, vamos a comenzar con el tema de la violencia, que tiene que mucho que ver con esto que les voy a contar acerca de la comunicación no violenta. Y para eso voy a compartirles unas láminas que tengo por aquí. Ok, aquí está. Perfecto. Muy bien. Como les decía, la comunicación no violenta, que es un parte del taller que nosotros ofrecemos y practicamos aquí en Maxioma, es un elemento central en los programas de comunicación, obviamente apuntando a que sean claros, asertivos y efectivos. Un poco de antecedentes, como siempre, y los que me conocen saben que me gusta ahondar en las definiciones y los significados de lo que quieren decir las palabras, puesto que cada palabra, creo yo, significa de manera diferente para todos. Entonces siempre hay que establecer un punto de partida. Y la violencia, ¿qué es? Aquí hay unas definiciones que van a ver, están principalmente orientadas a la parte de una acción física, una fuerza física. Dice, comportamiento que involucra em, la fuerza física con la intención de herir, de dañar o matar a alguien o algo. Fuerza de la emoción o una fuerza natural desagradable o destructiva, la violencia de sus propios sentimientos, por ejemplo. Y desde el punto de vista de la ley, la violencia es el ejercicio ilegal de la fuerza física o la intimidación mediante la exhibición de dicha fuerza. Muy bien, todas estas definiciones invitan a pensar que hay una persona que toma una decisión y utiliza su fuerza física, su poder, y no necesariamente la fuerza física, pero sí utiliza su poder, su contexto para ejercer a otra persona o otras un modo de comportarse, ¿no? Vamos a ver algunos objetivos. Efectivamente, la violencia busca dañar y para qué dañamos es para provocar un comportamiento en otros, ¿no? Decir, ahora te vas a comportar así, si no te voy a seguir dañando o quiero que me digas algo y si no voy a seguirte dañando físicamente. O simplemente aniquilar, ¿no? Matar a alguien para que ya no, esa persona no tenga que lidiar con el comportamiento del otro. También la violencia tiene que ver con la, el acto de quitar, ¿no? De robar. Como la persona no me da lo que yo necesito, entonces actúo de manera violenta para quitarle eso, que puede ser material o no material, para influenciar también, ¿no? Ahora empezamos a hablar de la violencia no física, donde yo a través de mis palabras puedo influenciar y para muchos, ¿no? Eso significaría una violencia. Ahorita vamos a ver por qué eh, se dice violento o hay una acción violenta en relación a otros, aunque no sea una acción de fuerza física. Y otras formas de mostrar violencia es mostrar el poder de alguien, la posición, el estatus a través de, obviamente, la fuerza física o la fuerza no física. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de la fuerza no física, cuando decimos, por ejemplo, que las palabras hieren, hay que preguntarnos qué quiere decir eso, cuál es el significado entonces de la palabra, dónde está la violencia, en la palabra o en la persona que escucha esa palabra.
Es muy importante, por ejemplo, observar cómo los medios utilizan violencia. Hace poco aquí en México, en este país, hubo una campaña del Instituto Nacional de el INE, de las elecciones, en contra de la violencia política, en donde entendí que lo que querían ellos es que los partidos políticos no utilizaran el significado de las palabras en relación a qué, principalmente a la identidad de la persona que escucha la palabra, ¿no? ¿Qué quiere decir si alguien dice algo que es una ofensa y te la dice a ti, si tú sabes que no eres así? Dice, eres un estúpido. Y si no sabes que, que no eres un estúpido, pues posiblemente no te enojes. Habrá personas que sí se enojan, ¿no? El famoso grito de puto en los estadios de México, pues como saben, ha sido muy controversial. Algunas personas dicen, esa palabra no es violenta, puesto que es parte de nuestra cultura. Bueno, muchas culturas son violentas, ¿no? Como vamos a ver ahorita. Pero lo más importante, creo yo, es que si hay por lo menos una persona que por su identidad esa palabra la ofende, entonces no la deberíamos de decir, puesto que cuál es la necesidad de ir ofendiendo a otros simplemente porque nos queremos divertir, ¿ok? O porque queremos mostrar cómo es nuestra cultura. Va a depender de ti y va a depender de cómo tú catalogues tu identidad, cómo está formada, cuáles son los valores de esa identidad, para entonces ver cuáles son los actos violentos, físicos o no físicos, que puede ser, que puedes tú considerar, ¿no? Hay muchísimos otros objetivos, aquí pusimos solo algunos de la violencia, pero esto, al final que estoy diciendo, acerca de la identidad es sumamente importante y vamos a seguir viendo temas de violencia. Y para esto no tenemos mucho tiempo, pero les voy a recomendar dos libros que hablan de la violencia. Este primero se llama Behave, de Robert Sapolsky. Y en este libro, entre otras cosas que hace muy interesante, analiza la biología del ser humano y de alguna manera trata de contestar por qué nos comportamos como nos comportamos, ¿no? Empieza a hacer un análisis de la biología en el momento donde alguien, por ejemplo, hace un acto violento. ¿Qué, qué está pasando por su cerebro? ¿Qué ideas, qué pensamientos, qué emociones hay ahí? Y empieza a hacer una reflexión hacia atrás, diciendo, bueno, si esta persona tenía ese tipo de pensamientos, ¿es lo único que nos puede dar para explicar ese comportamiento? No necesariamente. Entonces dice, bueno, ¿qué tenía este individuo hace unas 2 o 3 semanas o hace un mes? Donde empieza a meterse en el mundo de las hormonas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál ha sido el índice de las hormonas, sobre todo las hormonas que tienen que ver con el estrés, el cortisol, ¿no? Y otras hormonas que nos empujan a tomar actos violentos. Sigue hacia atrás, ¿no? Hablando de la evolución de los genes y los químicos que han sido partícipe de esta evolución y cómo los genes pueden cambiar de acuerdo a las experiencias del ser humano. En fin, sumamente interesante. Al final, parece un poco broma, pero dice, no hay una conclusión, realmente somos muy complejos, puesto que el ser humano, por un lado, rechaza la violencia, pero ¿cuál? No toda la violencia, rechaza la violencia que nos parece que no está bien, pero hay otra violencia que sí está bien, como videojuegos de violencia, como películas de violencia, como decirnos bromas, pero que son violentas tratando de ofender a nuestros compañeros o familiares, ¿no? Eso sí se vale, pero lo otro no se vale. No obstante, por ejemplo, sostener una pistola en algún contexto puede ser algo entendible como un acto de defensa, pero en otros contextos puede ser visto como algo malo si el objetivo supuestamente del que tiene la pistola es buscar un beneficio de otro, ¿no? Pero yo me pregunto, en la cultura que vivimos en Latinoamérica, específicamente en México, teniendo tantos incidentes de inseguridad, ¿no? ¿Cómo vemos entonces a alguien armado? ¿No? Y decimos, bueno, esto está mal, las personas van armadas, pero llegamos a casa y hacemos o cometemos actos de violencia, físicos o no físicos, con nosotros mismos, ¿no? Entonces, en fin, al final da, obviamente,
luz a algo sumamente importante, que a pesar que somos una especie violenta o con un comportamiento violento que no se puede explicar de manera muy sencilla, también tenemos una forma de cambiar hacia el bien y tampoco podemos explicar exactamente de dónde viene ese cambio, pero todos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Seguramente tú lo has hecho, has cambiado para el bien y has dejado de hacer algo violento para ti o para los demás. El otro libro es de Steven Pinker, The Better Angels of Your Nature. Y la postura de este libro no tiene mucho que ver con la parte biológica que hace Robert Sapolsky, sino que él se va acerca un poco de estadísticas, cómo ha sido la manifestación de la violencia en la población durante miles de años y demuestra obviamente a través de evidencias, datos duros, que el nivel de la violencia cada vez es menor, a pesar que parece que es mayor para nosotros, puesto que tenemos redes sociales, los medios comunican sobre todo lo negativo y pensamos que todo el día están matando a gente por todos lados, ¿no? Y aunque puede ser que sí hay muertes violentas diarias en el mundo, esas muertes violentas en cantidad son menores que hace unos años, donde antes la violencia era parte de la cultura precisamente, ¿no? Estaba relacionada con nuestros valores de honor y si alguien nos ofendía, pues por honor teníamos que ir a un duelo con alguien más para limpiar nuestro nombre y cosas así. En fin, estos dos libros se los recomiendo porque abarcan mucho de parte de la teoría que compartimos en los programas para que todos tengamos un entendimiento más amplio y profundo de lo que es la violencia y cómo tendríamos que verla en este momento y obviamente a nivel personal. Ahora, la comunicación no violenta, ¿qué es y cómo se practica? Am, es un tipo de comunicación, como hay muchísimas, que no necesariamente es hablada, pero principalmente es hablada en este sentido, que nos ayuda a conectarnos con los demás, ¿no? Para entonces saber de dónde viene el mensaje y quién lo está diciendo, nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos, sobre todo en cuántas veces tratamos de explicar nuestro comportamiento y realmente no estamos conectados, simplemente estamos dando una excusa porque hacemos algo que parece indebido. Y también nos permite que aflore nuestra compasión natural, ¿ok? Hay dos cosas muy importantes en esta lámina que dicen así, nos orienta para reestructurar nuestra forma de expresarnos y de escuchar a los demás. Y nos hace conscientes también de lo que observamos, sentimos y necesitamos y de lo que pedimos a los demás para hacer más rica nuestra vida y la de los demás, ¿no? Si escuchan estas palabras, parece ser que nos invitan a pensar en una comunicación donde las personas tenemos una igualdad en el sentido que queremos algo, ya sea comunicar, ¿no? Expresar o simplemente pedir algo que el otro sabe exactamente qué es lo que necesito, puesto que somos seres humanos y estamos conectados por este deseo de ser felices y rechazar, obviamente, el sufrimiento. Cada vez que hay un problema de mala comunicación o falta de comunicación, entramos en un ciclo de pensamiento muy particular donde buscamos una excusa o una explicación de por qué se está dando esto. Y la manera más sencilla de pensar esto es echarle la culpa al otro. El otro es responsable por lo que está pasando, por ya sea porque no me está entendiendo o yo no le estoy entendiendo o no sé exactamente lo que me está pidiendo o me está ofendiendo de la manera que está hablando. ¿Ok? Entonces, la comunicación no violenta son todas una serie de estrategias para evitar caer en ese pensamiento. ¿Cuál es el proceso? Obviamente esto es muchísimo más largo, aquí hacemos un resumen, pero hay cuatro partes muy importantes de la comunicación no violenta. Número uno, observar. ¿Qué observamos? Actos concretos que están afectando nuestro bienestar. Y cuando digo concretos es aquello que es objetivo, que las dos personas o más que están en el diálogo, en la comunicación, pueden observar sin poner obviamente calificativos. El siguiente es
el sentimiento, cómo nos sentimos con lo que está ocurriendo y observando. Entonces, si yo me siento de X manera con lo que está ocurriendo, ¿no? Puedo hablar entonces desde mi sentimiento, no desde lo que está ocurriendo. Eso es muy importante. Si yo quiero explicar por qué me siento triste, ¿no? Hablo de mi emoción en relación a lo que estoy observando. Si solamente hablo de lo que estoy observando, y seguramente voy a generar un juicio. Y si yo genero un juicio, puede ser injusto para los demás, porque estoy tratando de llevar mi emoción, ¿no? A lo que está ocurriendo. Entonces, aquí no lo hacemos de esa manera. Lo que estamos tratando de invitar a las personas es que partamos desde nuestros sentimientos en relación a lo que está ocurriendo enfrente de nosotros, para después, obviamente, describir y compartir nuestras necesidades, nuestros valores, deseos, ¿no? De alguna manera, una explicación de por qué nos sentimos como nos sentimos, por qué nos agrada o nos desagrada. Tenemos un marco de referencia que es importante compartir con los demás, ¿no? Y finalmente, una petición, ¿no? En el caso que yo voy a pedir que alguien deje de hacer o haga algo para mejorar mi bienestar. Si yo le comunico todo esto a esa persona, qué observé, qué sentimiento esto generó, cuáles son mis necesidades para estar en bienestar, seguramente voy a conectar con la otra persona y entonces puedo describir acciones concretas que la otra persona me gustaría que hiciera. ¿Ok? Ahora, am, obviamente estos son varios pasos, pero les voy a dar algunos ejemplos para que sea más claro este programa. Em, perdón, antes de llegar a esos ejemplos, es muy importante. ¿Qué ocurre entonces con la comunicación violenta? Hemos dicho qué es y cómo nos ayuda, ¿no? Pero creo que en la mayoría de las ocasiones, la mayoría de las personas entran en comunicación violenta. Y esta está tan profundamente arraigada en nosotros, como decía al principio, parece que es parte de nuestra naturaleza y también parte de nuestro aprendizaje, ¿no? Eh, que utilizamos una serie de formas de comunicación que nos aleja de nuestra vida, de nuestro bienestar, cuando al emitir juicios, sobre todo sin evidencia, aquella tipo de comunicación que presupone errores o maldades en todo o en las otras personas, voy a llegar a decirte por qué estás equivocado. Y ese es un supuesto mío, no de la otra persona. Al comparar para dar valor a otros u otro, ¿no? La comparación es algo que hacemos de manera natural, puesto que así hemos sido educados, pero en una comunicación a veces la comparación no nos sirve de nada, sino para generar más eh, molestia en las personas que estamos comunicándonos o tratándonos de comunicar y al final nos aleja de nuestras responsabilidades, como decía antes, echando la responsabilidad o describiendo que lo malo o lo que está ocurriendo viene de allá afuera y no nos hacemos responsables de nuestras emociones. Estas son este, algunas formas de cómo utilizamos la comunicación violenta y van a ver que es muy sutil a veces, ¿no? Negamos la responsabilidad de nuestros actos cuando atribuimos su causa a fuerzas difusas e impersonales. Por ejemplo, limpié mi habitación porque tenía que hacerlo, pero no porque yo quería, ¿no? O tengo que trabajar porque me pagan, ¿no? Nuestro estado de salud, un diagnóstico, perdón, un diagnóstico o nuestra historia personal y psicológica, diciendo bebo porque soy alcohólico, como diciendo aquí me tocó nacer o en esta familia y ni modo, todos son así y entonces yo le entro, que es algo que he escuchado muchísimo en nuestra cultura mexicana. Lo que hacen los demás, ¿no? Le pegué a mi hijo porque cruzó la calle corriendo. O simplemente no pago impuestos porque todo el mundo no paga o eh, qué otras tantas cosas que hacemos porque lo hacen los demás, ¿no? Yo te pregunto a ti si algo te viene a la mente, seguramente muchísimas cosas. Órdenes de la autoridad, ¿no? Mentí al cliente porque mi jefe me dijo que lo hiciera. Presiones del grupo, ¿no? En el caso de fumar, empecé a fumar porque todos mis amigos lo hacían, ¿no?
El hecho de que yo estoy fumando, yo decido fumar, bueno, pues muy bien, es mi decisión, pero sería algo muy violento que yo incitara a otros a fumar, sabiendo todos, obviamente, que es malo. Políticas, normas y reglas institucionales, tengo que expulsarte porque por esta infracción, porque es la política de la escuela y no por criterio propio, ¿no? Los roles asignados según sexo, posición social o edad. Me fastidia ir a trabajar, pero tengo que hacerlo porque soy marido y soy padre, y no porque lo quiero hacer, ¿no? Y finalmente, impulsos irrefrenables. Me superaron las ganas de comer bombones y los comí, ¿no? Como diciendo, me sentí enojado o triste y ni modo. Así es como me sentía sin hacernos responsables de nuestras emociones. Ahora, esta parte de la comunicación no violenta y la necesidad que tenemos todos, ¿no? En generar una comunicación asertiva y efectiva. No es algo nuevo, es un tema que creo que ya tiene muchísimos años y es producto de, pues, el estilo de vida que tenemos, el choque de valores de sociedad con desarrollos tecnológicos, con deseos, en fin, es algo, como dice Robert Sapolsky, complejo, pero creo yo que la pandemia ha activado otras cosas y quiero explicar por qué hemos generado este programa. Obviamente la violencia, como dije desde el principio, es algo complejo, parece que está en nuestra sangre o es parte de nuestra cultura, o las dos. También conocemos que somos capaces de cambiar para el bien. No obstante, no todos cambiamos todos los días, ¿no? Así que hay que observar cuál es el contexto de la violencia. Y estas imágenes, ¿no? Nos invitan a pensar en la violencia doméstica, en la violencia callejera, en la seguridad, pero también hay violencia en el mundo corporativo, ¿no? Cómo se hablan unos a otros para lograr sus objetivos. Eso es parte muy, muy importante de este programa. Obviamente, como decía, la pandemia ha provocado un distanciamiento y eso impacta nuestra manera de comunicarnos, puesto que ahora nos comunicamos a través de pantallas grandes o pequeñas, ¿no? Está cambiando el uso de las palabras, ¿no? Y el significado de las palabras, pues cada vez entonces es más ambiguo, lo cual genera una enorme probabilidad de desacuerdos, ¿no? Y cuando hay desacuerdos, como decía antes, la ah, tradición humana es echarle la culpa al otro diciendo no me entiende. También, ¿no? El contexto ha cambiado para la gran mayoría, trabajamos en casa, tenemos más demandas y queremos hacer las cosas más sucintas, que no tengamos problemas, ¿no? Que alguien se encargue de los hijos, que el problema se resuelva. Y eso impacta en la manera que yo me comunico, puesto que muestra, obviamente, mi desesperación. Luego tenemos las redes sociales, que si recuerdan lo que ocurrió en las elecciones del presidente Trump, ahí fue una oportunidad excelente para todos de observar cómo los algoritmos de muchas de las redes sociales empiezan a hacer una separación de grupos de acuerdo a lo que nos gusta ver y observar, ¿no? O comunicarnos en las redes, de tal manera que si a mí me gusta un tema, van a salir más de ese tipo de temas en mi red social, ¿no? De tal manera que yo pienso que el mundo se empieza a ser más homogéneo y conecto con aquellas personas solamente porque piensan exactamente como yo. Pero cuando salgo fuera de una red social y me encuentro a alguien que piensa de otra manera, ¿qué ocurre? Pues obviamente muestro un rechazo porque esa persona está ah, pues manifestando que no piensa como yo, no es parte de mi mundo, ¿no? Y mi mundo debería de ser como yo lo he pensado gracias a las redes. Es algo muy, muy preocupante. Quizá los que tenemos un poco de canas nos damos cuenta de eso, pero los jóvenes no se dan cuenta de eso. Y es por esa razón que hay que limitar muy bien el uso de las redes sociales, que también tienen obviamente grandes beneficios, el beneficio de comunicarnos am, con todos, ¿no? Y finalmente, algo que nos empujó a integrar todo esto es el simple problema de la comunicación cuando hay mala interpretación de algo y no sabemos lo que el otro está diciendo o lo mal interpretamos. Imagínense esto en un contexto corporativo.
cuando una de las unidades de medida de desempeño, pues obviamente es la productividad medida en dinero, ¿no? Hora dinero. Si yo como empleado gasto mucho en mi tiempo en la comunicación, puesto que hay errores en mi comunicación o yo no entiendo a los demás o no llegamos a acuerdos o los significados de las palabras son diferentes, empieza a generarse una violencia en la comunicación, ¿no? Pueden ser chismes, pueden ser críticas, juicios, y lo único que ocurre es que no llegamos a las conclusiones coherentes y adecuadas para entonces seguir siendo productivos. Todo esto nos invitó a esto que le estoy diciendo, cómo asegurar, ¿no? Esa es la última lámina, digo, foto pues, esa pregunta nos la hicieron muchas veces, ¿cómo asegurar que me entiendan lo que estoy diciendo? Y este programa integra varias cosas. No es el único, pero creo que tomando en cuenta, si es que han seguido las sesiones de Maxioma, muchas herramientas, obviamente, de mindfulness hay aquí, donde hay temas de cimientos, identificar creencias limitantes y exponer oportunidades de cambio de mentalidad. Hay muchas personas que hablan de cierta manera porque dicen es que así soy y no voy a cambiar. La técnica básica de la comunicación, desarrollar habilidades para el empleo de una comunicación clara y asertiva, el manejo de la voz, muy importante, eso es cuando se entrega algo. Prácticas de vocalización, respiración y dicción para conectar e impactar con el alto desempeño. Luego viene la técnica avanzada, estructuras y técnicas para hablar en público, integrando storytelling en cualquier contexto. Persuadir éticamente, muy importante, aquí es donde entra la comunicación de no violencia, desarrollo de habilidades para persuadir éticamente a través de conversaciones casuales y profesionales. Y finalmente, pues hay obviamente una serie de entregas y evaluaciones para ver cómo las personas han, sobre todo, resuelto problemas que antes no podían haber este, resuelto. Este es simplemente un plan de trabajo tentativo. ¿Cómo se ve un plan de trabajo tentativo en un aspecto de coaching en comunicación personal, ¿no? Cómo vamos seriando cada una de las actividades y cómo vamos incluyendo llamadas, artículos, películas. Hay muchísimo material, afortunadamente, que nosotros hemos integrado en en este programa. Bueno, eso es un poco de mí, creo que ya me conocen, no sé por qué dejé esto aquí. Si están interesados en el tema de la comunicación de no violencia, si están interesados en cómo comunicarse de mejor manera, si están interesados en identificar la violencia quizá en la comunicación en su contexto, casa o familia, y sobre todo quieren ser muchísimo mejores en resolver problemas a través de la comunicación, envíenme un correíto, este simplemente es un QR, le pueden sacar una foto y me llega un email con ese título, me puedes enviar información sobre tus servicios de comunicación personal y grupal. Muy bien, muy bien. Bueno, es un tema fascinante, a mí me gusta muchísimo, aparte de los servicios que podemos ofrecer, creo que es importante que todos, ¿no? Nos acerquemos al tema de comunicación, nos observemos para identificar cómo estamos hablando, ¿no? Nuestro tono de voz, qué palabras utilizamos, cuando hay un desacuerdo, qué tipo de adjetivos utilizamos, si sacamos rápidamente un juicio, si echamos la culpa al otro, todo eso impacta en nuestro bienestar. Espero que te haya sido de utilidad, te sea interesante. Como dije, ahí está mi correo. Y hasta la próxima, queridos amigos y amigas. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.